Bueno, pues bienvenidos a este coloquio más del PCF. En esta ocasión tenemos a Carlos Pineda, que está aquí en el Instituto de Física. Y bueno, les doy un poquito de la semblanza de Carlos. Carlos es de Colombia. Hizo su licenciatura en la Universidad Nacional de Colombia. Después justo hizo su doctorado aquí en el PCF, y después hizo un postdoctorado en Jens. Eso está en Alemania, ¿verdad, Carlos? Sí, lo hice en Potsdam, que es un pueblito al lado de Berlín, con Jens Isert, efectivamente. Ok, Carlos es un buen investigador. Se ha dedicado principalmente en campos como la información cuántica, últimamente más en sistemas dinámicos también le ha dado, cadenas de spin, utiliza mucho la herramienta de matrices aleatorias. Eh, Ha estudiado distintos criterios para determinar la complejidad de un sistema cuántico y mostró que los criterios usuales no son coherentes entre sí. Nos viene a hablar de algo de coarse graining y fuzzy measurements, pero bueno, mejor le dejo a él que nos diga de qué se trata y le dejo de una vez el micrófono a él. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a contar un poco un trabajo que hicimos, bueno, que estuvimos haciendo hace 1 o 2 años en un tema que es el coarse graining, que yo creo que a todos, como, todos tenemos como una idea intuitiva del coarse graining en sistemas cuánticos de muchos cuerpos y un concepto que está muy relacionado que es el de fase cuántica. Es un nombre que aparece atado, digamos, a otro tipo de mediciones cuánticas, pero yo creo que es un buen nombre en este contexto. Ese trabajo lo estoy haciendo lo he hecho con varias personas. Aquí incluyo a David Dávalos y Antonio Rosado. David se graduó del PCF hace como 2 años, justo lo agarró la pandemia y se le dificultó mucho irse y ya está fuera. Antonio Rosado, que no se ha graduado aún. Carlos Villescas, que es un colega colombiano, con quien, bueno, yo estudié con él la licenciatura y tenía muchas ganas de trabajar con él y por fortuna logramos encontrarnos acá. Adán Castillo y Eric, que van a ingresar al PCF ahorita, y Kenan, que es un postdoc que tengo que también está aquí. Bueno, entonces arranquemos. Hay una cosa que es como crucial para, digamos que es como el punto de partida de este trabajo, y es entender que las mediciones en física son importantes. Entonces uno tiene aquí este arbolito que representa la naturaleza, y luego medimos el alto, le contamos cuántas hojas tiene, lo que sea, y ahí ya podemos comenzar a hacer teorías, ¿listo? Pero entonces para hacer física, para tener aquí el EMC a la derecha, necesitamos pasar necesariamente por las mediciones, y estas pues son importantes. Eh, Tanto que pues en relatividad uno estudia relojes y barras todo el tiempo, así tomé yo el curso, no se imaginaba relojitos pues en todo el espacio-tiempo y barras que se movían, etcétera, etcétera, y eso resultaba como muy útil para entender la teoría. Y en mecánica cuántica, pues dependiendo del texto, uno puede tener, por ejemplo, un postulado de la medición. Entonces ya llega a nivel de postulado, ya es algo como fundamental. Entonces, digamos, las limitaciones en las capacidades de medición de un sistema implican limitaciones fundamentales de la teoría. ¿Sí? Entonces, cualquier limitación que uno tenga, uno tiene que pensar bien si es fundamental o no. Y si es fundamental, entonces eso va a tener implicaciones en la teoría sí o sí, porque finalmente pues la física se trata de lo que uno observa, de lo que uno ve. Bueno, entonces, ya estoy en capacidad de formular el objetivo general. Entonces, para eso nos imaginamos que tenemos un sistema cuántico de muchos cuerpos muy complicado. So, aquí a la izquierda es una proteína y pues están dibujados los diferentes átomos aquí, vemos estos rojos que sean, pero en términos efectivos lo que la gente hace es que agrupa diferentes átomos, diferentes conjuntos con muy buenos criterios
y les da como una descripción efectiva, y bien puede ser porque les queda muy difícil distinguir entre partículas pegadas. Entonces, a veces, digamos, es difícil distinguir las partículas en un sistema cuántico de muchos cuerpos, o puede haber errores de identificación, que cuando uno mide, le apunta a un átomo con el láser y pues no, se movió un poquito, o nuestro láser tembló un poquito y entonces identificamos mal lo que estábamos midiendo. Entonces, lo que queremos hacer es entender las consecuencias de no poder medir perfectamente sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Eso es todo lo que queremos hacer aquí. Y eso es lo que vamos a ir explorando. Entonces, voy a explicar más adelante a qué me refiero de manera precisa con no poder medir perfectamente. Bueno, entonces este es como el plan de la charla. Voy a arrancar hablando del concepto de fuzzy measurements, que ese se puede traducir fácilmente al español como mediciones borrosas. Y eso me va a producir un objeto que son los canales cuánticos. Voy a explicar también qué es un canal cuántico de manera muy breve. Y eso nos va a llevar naturalmente al concepto de coarse graining, que no he sabido cómo traducir satisfactoriamente al español, entonces pues ya di por perdida la pelea y le llamo coarse graining cuando hablo en español. Por ahí alguien dice, ¿qué? ¿Cómo es que es? Grano grueso, pero me parece horrible, yo prefiero quedarme con el coarse graining. Y después les voy a hablar de lo último que estamos haciendo, de hecho de eso lo estoy trabajando con Kenan, que por ahí debe estar en el público, que es el mapeo inverso del coarse graining. Entonces, más o menos como que ese es el plan de la charla. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con lo de mediciones borrosas. Entonces, pues no sé qué tan bien está la resolución de la pantalla de ustedes, que también se vea, pero pues a la izquierda tenemos a un Feynman como con muy buena resolución, es una foto muy bonita. Y nos podemos imaginar que esto, o no nos podemos imaginar, esta figura está compuesta por píxeles. Y de pronto si uno agrupa los píxeles o si les hace como una especie de promediado o algo así, obtiene uno una imagen borrosa de este Feynman. Entonces lo mismo, uno puede suponer que aquí a la izquierda tiene un sistema cuántico de muchos cuerpos en los cuales los píxeles son partículas y uno tiene una función de onda, un estado muy detallado con mucha estructura, y sin embargo de pronto por algún motivo vamos a ver algo un poco borroso por problemas en nuestros instrumentos. Bueno, entonces aquí estamos pensando que hay una probabilidad de medir la partícula errada, es decir, que cuando miramos, por ejemplo, la esquinita del ojo, no estamos mirando la esquinita del ojo, sino un poquito corrido, y que estamos haciendo eso como de manera dinámica, entonces al final se nos mezcla un poco la imagen. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer como una formulación cuántica de esto, justamente. Esa es la idea intuitiva. Bueno, entonces, en licenciatura yo sé que uno no ve matriz de densidad. Y bueno, obviamente aquí sería muy complicado explicar todo en detalle de la matriz de densidad, pero me gustaría recordarles como lo esencial de qué es la matriz de densidad pues para que entiendan de lo que estoy hablando. Entonces, estoy tomando una notita ahí. Entonces, la matriz de densidad normalmente se denota por la letra ρ aquí, y es un operador, es decir, es una matriz en mecánica cuántica. Y la gracia de esto es que describe un estado, así como uno en licenciatura ve que tiene un vector o un ket psi que describe el estado. Bueno, a veces conviene más utilizar una matriz. Bueno, y esa es la matriz de densidad. Y eso le permite trabajar uno, por ejemplo, con sistemas cuánticos abiertos, que es como una de mis mayores líneas, digamos, de los troncos de mi investigación. Entonces, cuando hay cierta ignorancia por uno u otro motivo, uno puede acudir a describir el sistema con la matriz de densidad y eso permite incorporar la ignorancia de una manera natural. O sea, por ahí también aparecen los cursos de mecánica estadística, no sé si en licenciatura, seguro en posgrado. Bueno, cuando uno tiene ensambles, entonces ahí también aparece una matriz de densidad. Cosas importantes, la matriz de densidad contiene toda la información física, lo mismo que el estado, ¿sí? la psi. Si uno tiene psi, uno puede calcular todo lo que se puede medir, y lo que no pueda calcular con la psi es porque no se puede medir. ¿No? Entonces contiene toda la información física, contiene la energía, contiene el momento angular, contiene el valor esperado de cualquier observable, etcétera, etcétera, etcétera. El valor esperado del observable se calcula de esta manera, digamos, uno tiene
por ejemplo, la energía, aquí tiene un hamiltoniano en vez de tiene una h o el momento angular, es simplemente la traza del estado del operador de densidad, en este caso ρ, multiplicado por el operador que represente el observable. Ese es el valor esperado, que uno normalmente hace como psi, h psi, pues aquí lo escribe uno como traza de ρ por a. Pero es lo mismo, ¿ok? Es conveniente en varios contextos, como ya lo mencioné, en información cuántica también se utiliza un montón, y no introduce nueva física. Todo lo que uno puede hacer con matriz de densidad ya lo podía hacer con los Higgs, no más que es conveniente. Entonces, a manera de resumen de este slide, una matriz de densidad ρ es un operador que describe un estado. Entonces, los que sepan que es matriz de densidad, ya se acuerdan bien, y los que no, lo importante sería que se quedaran con esta última frase de acá, que la matriz de densidad ρ es un operador que describe un estado. Muy bien, listo. Entonces, ahora nos vamos a meter a otro concepto que es un poquito más, digamos, más avanzado, en el sentido de que no se ven los cursos creo que no se ven ni siquiera en el curso de mecánica cuántica del posgrado. Sin embargo, es un concepto relativamente sencillo, es el concepto de canal cuántico. Entonces, el canal cuántico se utiliza para hacer evolución de sistemas cuánticos. Lo mismo que uno tiene un operador unitario, que le manda a uno un estado en un tiempo t0 y se lo manda a un tiempo t1. El canal cuántico hace exactamente lo mismo. La cosa o la ventaja que tiene el canal cuántico es que permite describir evolución no unitaria. Y la evolución no unitaria, pues cuando uno tiene sistemas cuánticos abiertos es súper importante. Por ejemplo, cuando uno tiene algún tipo como de fricción cuántica o de ambiente o de interacción con un ambiente, pues ya el operador unitario se queda corto y a uno le toca recurrir a herramientas un poquito más poderosas, como son los canales cuánticos. Bueno, entonces, digamos, ustedes lo pueden pensar un poco como el rol de la unitaria, lo cumple los canales cuánticos, pero permite cierta evolución un poco más general. Entonces, ciertamente los canales cuánticos, que muchas veces se denotan con una letra lambda mayúscula, pueden describir evolución unitaria. Entonces, en los cursos, cuando uno ve la matriz de densidad, pues esta es la forma en que la matriz de densidad evoluciona después de un tiempo t. Entonces, cuando uno le aplica lambda a ρ, si uno tiene evolución unitaria, pues entonces nada más es encontrar una matriz U multiplicada por ρ multiplicada por U dada. Eso es lo que hace. Bueno, esto aquí es lo que les comentaba digamos, de la evolución cuando uno tiene una interacción normalmente indeseada con un ambiente. Entonces uno dice, bueno, listo, tengo, no sé, mi experimento cuántico, mi computadora cuántica acá, pero aparte está interaccionando, por ejemplo, con el gas que lo rodea. Entonces uno se imagina que el gas y la computadora, todo evoluciona de manera unitaria. Bueno, y entonces pues aquí está la evolución unitaria, aquí está el estado, digamos, de mi computadora cuántica y aquí está el estado del gas. Y luego uno utiliza la traza parcial, de la cual voy a hablar en detalle un poquito más adelante. Y esa es la dinámica reducida. Bueno, entonces de coherencia entra acá también, e inclusive entran también, digamos, las mediciones, uno también las puede incorporar dentro de este formalismo de canales cuánticos. Entonces es una cosa realmente súper poderosa esto de los canales cuánticos. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es importante de acá, matemáticamente hablando? Es reconocer que los canales cuánticos son operadores lineales sobre el espacio de operadores. Entonces, este señor de acá, lambda actuando sobre ρ, es una cosa lineal. Bueno, entonces si uno tiene aquí en vez de ρ1 más ρ2, la cosa se separa, y también si uno tiene un escalar, eso también sale. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque eso inmediatamente nos dice que el canal cuántico no es más que una matriz, no más que en un espacio un poco más grande. Y si es una matriz, entonces posiblemente tiene eigenvalores, tiene eigenoperadores, y pues uno todas esas cosas las puede calcular y pues tiene simetrías y puede aprender del sistema físico. Yo no sé ustedes, pero cuando yo agarro un problema físico, lo primero que le hago es comenzar a verle las simetrías, a ver qué entiendo, y normalmente ayuda como a entender la física. Entonces lo mismo acá, uno tiene un problema, lo describe con el formalismo de canales cuánticos y uno puede estudiar las simetrías de ese canal cuántico también, por ejemplo, para hacer numérica sería útil para descomponer esa cosa por bloques y que sea más fácil diagonalizarlo, en fin.
Entonces, eso es lo que quería que supieran de los canales cuánticos. ¿Vale? Entonces, ya vamos a dar el primer ejemplo de lo que es una medición borrosa para un sistema cuántico de muchos cuerpos. El sistema cuántico de muchos cuerpos más simple es 2 qubits, son 2 qubits. ¿Listo? Entonces, ya con eso podemos comenzar a hacer el primer ejemplito. ¿Vale? No veo el chat, entonces no sé si haya habido preguntas, pero si hay preguntas, por favor. Yo estoy al pendiente y todavía no ha habido preguntas. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces quiero explicar qué es una medición borrosa para 2 qubits. En inglés, fuzzy measurement. Entonces, normalmente lo notamos con esta F. La F va a ser fuzzy measurement y la C va a ser force graining, para que se ubique. Bueno, entonces cuando uno tiene 2 qubits, por ejemplo, le puede medir sigma z al segundo qubit o sigma x al primero, que son los operadores de Pauli. Uno en general tiene que digamos, los operadores los puede construir como un producto tensorial de dos operadores independientes actuando sobre las dos partículas o combinaciones lineales de eso. Entonces esto aquí lo hago únicamente por notación. Esto es sigma sub ij, va a ser sigma i, producto tensorial con sigma j, que son las matrices de Pauli. Realmente no importa que sean las matrices de Pauli, esto podría ser cualquier cosa. ¿Listo? Pero, digamos, eso lo voy a utilizar ahorita para hacer como las matemáticas fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a asumir que nuestro aparato no es perfecto, ¿vale? Que tiene una imperfección. ¿Cuál va a ser esa imperfección? Va a ser muy simple. Vamos a medir sigma ij con probabilidad P, es decir, lo que queremos medir lo medimos con cierta probabilidad P, digamos 0.9. ¿Listo? Y con el resto, con 0.1, vamos a hacer la medición inversa. ¿Listo? Es decir que queremos medir sigma z en la segunda partícula y en el 90% de las ocasiones medimos sigma z en la segunda partícula, pero en el 10% medimos sigma z en la primera partícula. Esa es la imperfección que tiene mi aparato, que mide dos partículas. O queremos hacer una medición de Bell en nuestro sistema, pero la hacemos como al revés. ¿Listo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor esperado y vamos a tratar como de un observable arbitrario y vamos a tratar como de ver a dónde llegamos, a ver si lo podemos expresar de otra manera. Vale, entonces vamos a ir por las matemáticas. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que les puse hace un par de slides, que el valor esperado era simplemente la traza del observable por el estado, que era ρ. Bueno, pero en este caso, pues nosotros tenemos una probabilidad P de medir sigma ij, es decir, esto de aquí, y una probabilidad 1 menos P de medir el observable al revés, sigma sub ji. Entonces, ese es el valor esperado. Es decir, si tenemos un sistema cuántico para medir la energía, tenemos que preparar una copia muchas veces y medirla una y otra y otra y otra vez, hasta que pues, podamos sacar un promedio. Nos podemos imaginar eso, que simplemente estamos midiendo una y otra vez, y en una de esas, con un 10% de probabilidad, lo mide al revés. ¿Vale? Entonces, de aquí para acá es la definición digamos, del valor esperado, si ustedes quieren. Y de aquí, de la primera línea a la segunda línea, lo que hago es expresar este sigma sub ji como sigma ij, pero conjugado con una compuerta swap, con una compuerta que me intercambia las dos partículas. Entonces, esta compuerta lo que hace es que me transforma sigma ji a sigma ij. ¿Listo? Luego utilizo las propiedades cíclicas de la traza y paso este operador S para este otro lado. Bueno, y como la traza es un operador o un objeto que es lineal, podemos meter el 1 menos P aquí, podemos meter el P aquí y podemos sumar esos dos objetos o equivalentemente sacar la traza. ¿Y nos queda qué? Nos queda la traza de sigma sub ij multiplicada por toda esta cosa, por lo que está dentro de los brackets cuadrados. ¿Vale? Entonces ahora hemos dado un rodeo grande para reexpresar este valor esperado de una manera muy conveniente. Bueno, ¿y por qué es conveniente? Básicamente porque esto es como el valor esperado del observable que queremos medir aquí, multiplicado o con respecto a un nuevo estado. ¿Ok? Ya no con respecto a ρ, sino con respecto a P por ρ más 1 menos P por ese ρ. ¿Listo? Entonces, el valor esperado, aquí estoy escribiendo lo mismo que dije la vez pasada, el valor esperado es igual a la traza del operador por
un estado que está transformado, ¿vale? Y esa transformación es que agarra la RO y, bueno, la multiplica por P, bueno, este bicho de acá, ¿listo? Entonces, este es el punto crucial, este es uno, digamos, de los dos puntos cruciales de la charla. Entonces, digamos que estamos como que empaquetando esa imperfección del detector que tenemos a un canal cuántico, esto ya es un canal cuántico que actúa sobre Rho. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, ahorita este es el caso de dos qubits. Esto se puede generalizar a n partículas con diferentes topologías. Entonces, ahora en el siguiente slide les voy a mostrar cómo generalizarlo a una cadena. Vamos a ver. Entonces, imaginémonos que tenemos una cadena de partículas 1, 2, 3, 4 hasta la partícula n. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a medir ese sistema cuántico, es posible que cuando intentemos medir la 1, la confundamos con la 2, o la 57 la podemos confundir con la 58, etcétera, etcétera. Entonces va a haber cierta probabilidad de que confundamos la partícula 1 con la partícula 2, la 2 con la 3, y así sucesivamente hasta la n-1 con la n. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos repetir el ejercicio anterior que hicimos con dos partículas, y vamos a encontrar exactamente lo mismo, no más que ahora nuestro canal cuántico, F aplicado a Rho, va a ser algo muy parecido, va a ser P por Rho, como lo teníamos antes, más un numerito aquí que no es muy importante, y luego un conjunto de swaps entre vecinos, swap entre el 1 y el 2, swap entre el 2 y el 3, y así sucesivamente, aplicado al estado Rho. ¿Listo? Entonces, el canal que se induce es este de acá, en el sentido en que el valor esperado de cualquier observable va a ser la traza de ese observable con respecto a este estado, F aplicado a Rho. ¿Vale? Entonces aquí hay una cosa que es más complicadita y es que, bueno, no sé, yo siempre he tenido peleas con algunas personas porque, no sé, un poquito como que divagando de si la función de onda es real o no, o si es como una herramienta matemática o no. Hay gente que tiene opiniones muy duras al respecto y pues estas son discusiones que escalan a las revistas más serias y pues finalmente, por ejemplo, aquí uno se podría preguntar si, o sea, nosotros no tenemos acceso a Rho, sino a F de Rho. Entonces, ¿cuál es el verdadero estado del sistema? Si este o este. Listo, entonces, esta es como una generalización a las cadenas. Vamos a ver algo un poquito más otras posibles generalizaciones. Uno puede hacer exactamente lo mismo con las cadenas, como les acabo de mostrar, o con sistemas bidimensionales, pero entonces ahora ya las compuertas swap pues van a actuar con no solo... Carlos, aquí hay una pregunta. A ver, Dice Enrique López Moreno si las partículas son distinguibles o fermiónicas. buenísima pregunta. Gracias, Enrique. Las partículas aquí las estamos tomando como distinguibles. ¿Listo? Entonces, uno diría, bueno, pero si usted tiene, digamos, todos los átomos ahí, entonces, ¿qué pasa si son el mismo? Muchas veces cuando los átomos están bien localizados, los podemos tratar como partículas distinguibles. Entonces, estamos suponiendo eso. Si uno tiene, digamos, partículas verdaderamente indistinguibles en cierto sentido, entonces estas cosas, swaps, nada más tienen un efecto, digamos, trivial. Entonces uno se tiene que imaginar que uno tiene los átomos aquí como bien localizados. Bueno, y aquí también. Muchas gracias por la pregunta, Enrique. Listo, entonces este sistema bidimensional, uno le puede aplicar el mismo tratamiento, nomás que aquí pues uno no solo tendrá que considerar swaps entre estos dos, sino también entre estos dos. Bueno, si uno tiene una topología pues más complicada, pues simplemente refleja, digamos, mediante el canal cuántico lo que uno tenga que reflejar. ¿Vale? Entonces, el caso genérico o para cobijar todos los casos, nos podemos imaginar que simplemente tenemos el caso de, digamos que con una probabilidad P se mantiene intacto el estado y con una probabilidad PI vamos a aplicar una permutación P mayúscula I a nuestro sistema de N partículas. Entonces ese es como el caso más genérico. ¿Listo? Entonces, yo no sé qué tan claro esté digamos, digamos, que existan esos canales y un poquito como la idea de esos canales. A ver, aquí hay otra pregunta, que quizá tenga que ver con lo que estás planteando. Dice, ¿cuál sería la etiqueta
para distinguir a las partículas? Vale, listo. Ahí no me metan en problemas, por favor. Eso más bien pregúntenselo a su profesor de cuántica. Pero ahí, por ejemplo, podríamos pensar en digamos, en un número cuántico que esté asociado a la posición. Y ya ahí me voy por la esquinita porque no quiero meterme en ese tópico porque a mí personalmente, pues fue curioso, porque también uno muchas veces trata las partículas como distinguibles. Por ejemplo, cuando uno está armando computadoras cuánticas, por ejemplo, los iones, pero los iones siempre son los mismos. Pero como están bien localizados, entonces uno los puede tratar como indistinguibles. Pero, claro, pues toca echar como un poquito de número. Me parece que en el COEN hay una discusión como interesante de eso. Entonces, por ahora les pido el favor de que tengan un acto de fe. Y, y, y ya, y continúo. Bueno, muy bien, esperemos que, vamos a ver, aquí está el chat. Listo, muchas gracias por la pregunta, Oscar. Entonces, perdón ahí por irme por la tangente, pero creo que ahí por un lado me puedo hacer bolas yo y pues tampoco es tan central para esto de acá, pero por ahora simplemente eh, recuerda que podemos tratar las partículas como distinguibles en esos casos, teniendo un número cuántico que las distinga bien, que en este caso podría ser posición. Listo, entonces vámonos con la caracterización de los canales. Entonces, pues, digamos, personalmente a mí me gustó mucho haber encontrado esto porque es como es un framework para trabajar con aparatos imperfectos. Y esto va a inducir el coarse graining. Sin embargo, pues eso realmente no es suficiente como para completar el trabajo, la publicación. Entonces nos pusimos como a investigar un poco más qué características tenían estos canales y nos topamos con un par de cosas bastante divertidas. No les voy a contar todo porque eso, digamos, ya tienen por ahí detalles matemáticos que si se los quisiera contar, se los podría contar, pero entonces me obligarían a no contarles otras cosas que me parecen también divertidas. Entonces preferí omitir algunos detalles matemáticos acá. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar el canal? En general lo que vamos a hacer es estudiar canales genéricos. Eh, ya en el siguiente slide les voy a decir a qué me refiero con un canal genérico. Calculamos todas las simetrías y el conjunto invariante. Esto pues es, como les intenté motivar al principio de la charla, esto es importante para entender el problema. Y de hecho, cuando uno calcula las simetrías, por ejemplo, cuando uno tiene un hamiltoniano, justamente pues aparecen los números cuánticos y en sistemas cuánticos abiertos sucede algo similar. La cosa se le como que descompone uno en bloques, pero aparecen números cuánticos como asociados a Bras o a Ketz. Digamos que es un poquito más general que con dinámica hamiltoniana o unitaria. Cuando trabajamos con canales cuánticos aparecen otro tipo de simetrías que son más o menos parecidas a las simetrías que uno viene trabajando antes, pero le toca a uno como que abrir un poco la cabeza pues para que le quepan esas cosas y para entender ahí lo que está pasando. El conjunto invariante es un bicho muy importante porque normalmente cuando uno tiene un canal cuántico, por ejemplo, producto de la decoherencia, con el tiempo, pues el sistema va a comenzar a sufrir decoherencia y va a llegar no a termalizar, pero sí a converger a un estado o a un conjunto de estados después de cierto tiempo. Y ese conjunto de estados al que convergen, pues es justamente el conjunto invariante. Bueno, entonces también entender el conjunto invariante de este señor, pues era importante. Esas son como esa es una parte de matemáticas que no voy a comentar, sin embargo, pues obviamente está el artículo, un artículo que me causó mucha satisfacción. Lo intentamos poner en 4 páginas para PR, y entonces está así súper condensado y esa parte de las simetrías, honestamente hablando, está difícil de entender ahí y esperamos explayarnos en una versión larga del artículo. Bueno, otra cosa que hicimos fue entender el espectro. El espectro en sistemas cuánticos abiertos también, digamos, hablan un poco de la velocidad de coherencia. Entonces, con eso también pues lo logramos entender. Y aquí me voy a concentrar en dos cosas. Me voy a concentrar en un efecto que a mí me parece alucinante, que es el de la contracción de estados, y otro que es como pues no es un efecto, sino es una observación, digamos, el hecho de que estos canales o estos mapas
cumplen con el teorema de Ullmann. Entonces eso tiene ciertas consecuencias físicas, digamos, esperadas, pero que, pues, que está bueno porque aquí, digamos, lo podemos poner como una consecuencia matemática del planteamiento que estamos haciendo. Entonces vamos a continuar. Esto es lo que yo llamo un canal genérico, es básicamente un canal que lo voy a resumir así como decir de manera más coloquial, pero es un canal que contiene permutaciones que me permiten generar cualquier permutación. Creo que no lo dije de manera muy coloquial, pero digamos es un canal que no es muy especial, un canal típico. Eso es lo que vamos a estudiar. Los canales que actúan sobre las cadenas son canales típicos, sobre los sistemas bidimensionales son típicos. Algo que no sería un canal típico, por ejemplo, sería uno que no contenga ninguna permutación. Entonces, eso sería un caso especial y no sería un fuzzy measurement genérico. Es que aquí tengo todo lo de simetrías, pero realmente me lo voy a saltar porque eso está un poquito pesado. Yo no sé por qué, yo no sé si fue que no. A ver, un momento, le avanzo aquí. Sí, perfecto. Entonces, pues nomás para darles como una pintadita, este es el slide de las simetrías, esto lo contiene también de manera, digamos, condensada, porque pues pienso que para realmente explicarlo se necesitaría un poquito más de tiempo, pero finalmente las simetrías, digamos, los diferentes sectores se pueden caracterizar por matrices que contienen números enteros, cuya suma es el número de partículas. Y ya, y eso es todo lo que quiero decir de eso. Pero bueno, descubrir esto fue una belleza, eso fue una cosa que hice con David Dávalos y nos divertimos mucho haciendo. Y eso permite, pues bueno, entender un poquito mejor el operador, hablar un poquito del espectro, etcétera, etcétera. El espectro tiene ciertas propiedades de self-averaging. Eso es una característica que uno ve por ejemplo, en teoría de matrices aleatorias, y es muy interesante. El self-averaging es como, no sé, uno tiene como un ensamble, si quieren piensen en mecánica estadística, y uno piensa en el sistema, en un punto particular del espacio de fase, en un instante, por ejemplo, y uno entonces encuentra que las propiedades típicas de ese estado son muy, muy parecidas a las propiedades de cuando hacemos un promedio sobre todos los estados. Entonces aquí sucede algo parecido. Las propiedades típicas de un operador de esos, de un fuzzy measurement genérico, es muy parecida digamos, a las propiedades del promedio, como que todas tienden a concentrarse en un mismo comportamiento. Entonces eso le permite a uno hacer ciertas predicciones de qué es lo que pasa para estos sistemas cuando son muy grandes. Y aquí viene lo verdaderamente divertido, algo que me gustó muchísimo, y es lo siguiente. Yo me pregunto a ver si la gente puede poner en el chat más o menos si saben lo que es la esfera de Bloch. Por ahí los que no sepan o los que sí sepan y que todavía me estén escuchando, si pueden poner un no o un sí. No sé, como que yo no sé si la gente está tímida o sí. Bueno, Daniel Sagún sí, Marco sí. Sí, sí, no lo conozco. Entonces, aparentemente algunos sí la conocen, la mayoría, y hay algunos que no. Entonces, tenemos como un conjunto de estados, ¿listo? Que para un qubit es justamente la esfera de Bloch. Y cuando uno le aplica un canal cuántico, por ejemplo, dephasing o depolarizing, alguna cosa así, ese conjunto se contrae. Bueno, entonces, digamos, para el oscilador armónico clásico también uno puede comenzar con una bola y después de cierto tiempo esa bola como que se deforma, pero si hay fricción, entonces también se hace un poquito más chiquita. Bueno, entonces lo mismo sucede con la esfera de Bloch. Bueno, entonces esa esfera de Bloch tiene un volumen, bueno, que vamos a llamar V, bueno, y después de que aplicamos el canal, va a tener otro volumen. Entonces, ese volumen de después de aplicar el canal es V sub lambda. Bueno, entonces haciendo esa fracción, esa división,
podemos tener una idea de qué tanta información hemos perdido, qué tantos estados estamos perdiendo ahí. Porque si toda esa esfera de lógica se me condensa a un punto, pues perdimos toda la información. Y ese número es muy, muy chiquito. Bueno, y si lo deja igual, significa que nuestro canal pues no es muy dañino y pues estamos más contentos. Entonces quisimos estudiar eso como a manera de, para cuantificar qué tanta información se perdía. Entonces, ¿qué sucede? Justamente invocando lo de self-averaging y otra cosa, digamos, del espectro que encontramos que tiene un espectro gap aproximado de 1 menos P, uno puede estimar esa contracción, digamos, ese numerito, esa división, V sub F, porque en este caso ya estoy hablando de los fuzzy measurements, dividido entre B. Entonces aquí ya no tenemos la esfera de Bloch, sino que tenemos un objeto pues en muchas, muchas dimensiones, en 2 a la n dimensiones. ¿Listo? Pero podemos estudiar cómo se contrae eso. Y el numerito que da, aquí es uno de los casos, creo yo, excepcionales en donde es como mucho más valiosa la fórmula que la figurita. Ahorita les muestro la figurita y es difícil de entender. Pero aquí la fórmula está clara. P es un número que me dice la probabilidad de que mi detector funcione bien. Entonces es un número que, por ejemplo, es 0.9 o 0.5. Si uno le mete mucho dinero, pues va a ser 0.9999, pero nunca va a ser 1. Bueno, D es la dimensión de los, digamos, de las particulitas. Bueno, entonces si uno tiene qubits, si uno tiene, por ejemplo, electrones que están hacia arriba y todo eso, pues esta D sería un 2. Y N es el número de partículas. Y nos olvidamos esto de aquí es una corrección que no importa mucho aquí. Entonces, la contracción, digamos, el volumen relativo con el que uno se queda, es P a la D a la 2N. Ese es un número chiquito, 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 chiquito. ¿Vale? Entonces, les voy a mostrar digamos, eso es un número que es doblemente exponencial pequeño en el número de partículas, entonces de verdad chiquito. Ahorita les voy a dar una noción de qué tan chiquito es. Esta es la gráfica. Aquí en el eje X tenemos el número de partículas, entonces 2, 3, hasta 9. Aquí en el eje Y tenemos básicamente el logaritmo del logaritmo de este número. Bueno, porque para graficarlo pues era tan chiquito que tocaba sacarle el logaritmo 2 veces. Esta línea, digamos la línea derecha, estas 2 líneas, es la predicción teórica y los simbolitos es como experimentos con un solo canal, entonces simplemente aquí se demuestra que es self-averaging. Pero entonces vamos a, sin fijarnos mucho en esto, voy a decir de nuevo la consecuencia esta que se me hace importante, y es que la contracción es doblemente exponencial en el número de partículas n para un detector con una imperfección arbitrariamente chica. O sea, no importa no importa si es 0.99999, en todo caso van a sufrir con esta, digamos, con esta contracción doblemente exponencial. Entonces eso implica que la gente que hace tomografía cuántica de muchos cuerpos la tiene bien complicada y que los resultados que presenten hay que tomarlos con pinzas, sobre todo si son muchas partículas. Si son de 2 partículas, les creemos. Si son de 10 partículas, ya toca como comenzar a ver bien qué es lo que están midiendo. Bueno, y como curiosidad, haciendo esta gráfica, calculé el número más chiquito que he calculado jamás en mi vida, que es 10 a la menos 348.788. Es un número muy chiquito, que de hecho, pues para calcularlo me tocó hacer un programa especial y hacer programaciones así medio fashion en C. Y bueno, y esto estuvo como divertido hacer eso. Otra cosa que les quería comentar justamente de estos fuzzy measurements es el teorema de Ullmann. Entonces les voy a contar el teorema de Ullmann y les voy a decir qué consecuencias tiene. Entonces, primero pensamos en un operador hermítico, A igual a daga, o sea que es hermítico. Aquí vamos a meter la matriz de densidad es hermítica. Y vamos a considerar un conjunto de probabilidades PI y unitarias UI. Bueno, lo que vamos a hacer es conjugar este operador A. Bueno, entonces, conjugamos A con las UIs y hacemos una combinación convexa y obtenemos otro operador B. ¿Listo? Entonces, el teorema de Ullmann lo que dice es que B es mayorizado por A. Eso es. ¿Y qué significa? Que para cualquier función convexa del espectro, f de B tiene que ser menor o igual que f de A.
¿Listo? Entonces ahorita esto se ve un poquito como abstracto, que ni idea que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, pero ya les voy a explicar. Este teorema aplica a nuestros mapas porque nuestros mapas son simplemente probabilidades multiplicadas por permutaciones, y las permutaciones es un caso particular de las unitarias. ¿Listo? Entonces varias medidas como la pureza, el entrelazamiento, la información de Fisher, todas esas vainas son convexas. ¿Okay? Eso implica que les podemos aplicar el teorema de Ullmann. Y eso implica entonces que si uno quiere, o sea, que observar que la pureza que vamos a observar en nuestro sistema cuántico necesariamente es menor a la que hay en el sistema entre comillas real, o el entrelazamiento también va a ser menor. Todas esas cosas va a ser menor, lo cual es más o menos esperado. Uno esperaría que las propiedades estas como muy cuánticas, si uno tiene instrumentos que no son perfectos, pues entonces disminuyan en intensidad y efectivamente, pues eso es lo que estamos encontrando. Muy bien. Entonces eso era lo que les quería contar de los fuzzy measurements y ahora les voy a platicar un poquito de coarse graining, que es como la otra parte de la charla. Listo, entonces aquí me toca, o quisiera recordar qué es la traza parcial, que va a ser una cantidad importante en nuestro desarrollo. La traza parcial simplemente me permite llevar un estado, digamos, bipartita, que contenga dos partes, por ejemplo, la computadora cuántica y el ambiente, me permite llevarlo a un estado que sea solo de la computadora cuántica, o sea, solo una de las dos partes. Entonces tenemos un estado ρAB y utilizando la traza parcial podemos encontrar el estado que veríamos solo si estudiamos la parte A. Bueno, y eso tiene sentido porque las mediciones son lo que tienen que ser. Y no voy a ahondar por ahora más al respecto, por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a repetir el mismo ejercicio que hicimos con el fuzzy measurement, de ver qué pasa con dos partículas, pero ahora vamos a hacer una suposición ligeramente diferente. Bueno, entonces fíjense, tenemos dos partículas, ¿ok? Y vamos a suponer que queremos medir un observable de una sola partícula, sigma z, por ejemplo, sigma alfa, lo que sea. Eso en un sistema de dos partículas HA producto tensorial con HB. ¿Listo? Y ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que con una probabilidad P medimos sigma z o sigma alfa de la primera partícula y con una probabilidad complementaria 1 menos P vamos a medir sigma z, pero en la segunda partícula. ¿Listo? Eso es, digamos, el coarse graining. Uno simplemente tiene dos partículas y como que cierra un poquito así los ojos y nada más ve uno una partícula. ¿Listo? Entonces quiero que tengan como esa imagen en la cabeza para este ejemplo. Bueno, entonces con cierta probabilidad vemos la primera partícula y con otra probabilidad vemos la segunda partícula. Puede que la primera partícula esté un poquito más cerquita y la otra más atrás. No importa mucho, eso, digamos, esa caracterización geométrica va a estar metida dentro del valor de la P. Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, la misma historia, valor esperado. Entonces, el valor esperado va a ser P por la traza del observable, de este observable, multiplicado por el estado, más 1 menos P por la traza del otro observable, multiplicada por el mismo estado. Entonces, en aras del tiempo, aquí ya no voy a explicar con tanto detalle qué es lo que uno hace, pero uno utiliza un truco muy similar al anterior y factoriza como que una de las trazas y encuentra uno que al final el valor esperado de sigma alfa va a ser, digamos, el valor esperado de ese operador, sigma alfa, pero con respecto a un ρ' que es también un canal cuántico, ¿ok? Pero este es un canal cuántico que me recibe digamos, un sistema de 2 qubits y me bota uno de 1 qubit, ¿bueno? Que es justamente la traza parcial sobre B del fuzzy measurement que hemos estudiado antes, aplicado a ρ. ¿Listo? Entonces esto puede ser digamos, como una curiosidad. Bueno, esto es simplemente, digamos, una observación que hay ciertas similitudes entre los dos casos, entre el caso del puro principio y este de acá. Bueno, y ahora voy a como a tratar de generalizar de nuevo esto un poquito más, utilizando a nuestro amigo Feynman, que aquí como que ayuda mucho los dibujitos.
Entonces, voy a poner varios ejemplos. Este es como nada más como una introducción para ver más o menos de qué se tratan los ejemplos. A la izquierda tenemos a Feynman perfecto de 480 por 420 y a la derecha tenemos el mismo Feynman, solo que en una resolución de 96 por 84. Entonces aquí estamos reduciendo la información, pero por ahora no voy a dar más detalles de, digamos, de cuál fue el algoritmo que se utilizó para hacer esta reducción. Más adelante sí, porque eso nos va a llevar como a diferentes nociones de cross-training. Listo, entonces ahora nos vamos a concentrar en el ojo de Feynman. Entonces de los 400, ¿qué era? 480 por 420. Agarramos estos píxeles de aquí, que no sé cuántos sean, y aquí es donde voy a ilustrar qué es lo que pasa. Vamos a dividir esto en conjuntos de 5 por 5 píxeles, ¿bueno? Y vamos a seleccionar el píxel de arriba a la izquierda. ¿Vale? Entonces transformaríamos esta imagen en esta imagen. Este de aquí que es negrito, pues lo amplificamos aquí. Nos queda nada más un píxel. Y así hacemos con todos. Entonces, ¿qué le pasó al pobre Feynman? Pues se convirtió en esto de aquí. Esto es un Feynman, pero con coarse graining. ¿Vale? Entonces, esto sería equivalente a que tenemos un sistema cuántico de muchos cuerpos, digamos bidimensional, poner que nada más medimos las partículas azules. Rigurosamente, esto es equivalente simplemente a una traza parcial en mi sistema cuántico de muchos cuerpos. Es decir, este esquema de cross-graining, que es simplemente seleccionar una partícula fija, es equivalente a sacar una traza parcial. En este caso sería una traza sobre los cuadritos que no son azules. Bueno, esa sería la descripción cuántica apropiada para un sistema de muchas partículas. Bueno, ahora otro ejemplo un poquito más complicado. Misma historia. Bueno, separamos aquí nuestro Feynman como en diferentes cuadritos, y ahora dentro de cada uno de esos cuadritos no voy a agarrar el cuadrito azul de arriba a la izquierda, sino que voy a agarrar uno al azar de estos. Entonces vamos a ver un píxel aleatorio en cada cuadro. Entonces esta realización me resulta en este Feynman, y otra realización van a resultar en otro Feynman. Entonces no sé si ustedes van a a la pantalla, pero van a ver que son diferentes. Los diferentes Feynmans, pues son diferentes. Bueno, porque son diferentes realizaciones. Pero uno en cuántica, para hacer tomografía o para ver cosas, tiene que medir muchas veces. Es decir, una vez vamos a ver este Feynman, otra vez a este, otra vez a este y otra vez a este. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un promedio de todos ellos. Entonces, en este píxel lo que vamos a ver es un promedio de la intensidad o del color, digamos, del gray level, por ponerlo en términos de matemática, de todos estos bichos. Y uno lo que ve es este Feynman de acá. Bueno, entonces, esto hay otra forma de expresarlo. Y es que vamos a, en vez de decir que tenemos un promedio aquí, vamos a decir que vamos a permutar este píxel con este píxel, este con este, este con este, este con este de aquí con todos los que están dentro de este cuadrito blanco. ¿Ok? Y vamos a seleccionar luego a este. Eso es cuánticamente lo que uno hace. Bueno, y aquí está escrita la ecuación. Sé que si no la explico esto va a resultar un tanto oscuro, pero pues ni modo, el tiempo es finito, entonces yo creo que no voy a ahondar en esto. Pero pues esta sería digamos, la expresión, un poco de swap, sería una traza parcial. Y eso nos permite como, digamos, como imaginarnos que tenemos un sistema cuántico, digamos, de muchas partículas y que las estamos agrupando. Y que, por ejemplo, estas tres las vemos como una sola partícula efectiva. Ese sería como digamos, el análogo cuántico riguroso. Ahora el caso más general es cuando ya no tenemos conjuntos de partículas disyuntos, sino que estos como que hay cierto overlape. Entonces, por ejemplo, cuando medimos por acá, puede ser que lo confundamos con esta partícula, pero esta partícula también puede contribuir a mediciones cuando estamos viendo esta zona de acá. Y este incidentalmente quizás es el caso más realista. Entonces, haciendo eso, obtenemos de nuevo otro Feynman ahí con cierto coarse graining, y digamos, este sería como una imagen de lo que puede suceder en un experimento real. Si tenemos el microscopio arriba, pues entonces estamos viendo con más probabilidad estas partículas, pero de pronto esta partícula de acá, al mandar el láser o alguna cosa, pues la confundimos con esta de acá. Queremos medir esta, pero en vez medimos esta.
pero esta de aquí también puede ser confundida con esta de acá. Entonces uno encuentra que la descripción apropiada de nuevo es la composición de un fuzzy measurement, ¿okay? En el cual digamos hay permutaciones entre estas dos, etcétera, y luego una traza parcial. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahora esto es lo que hemos hecho, pues esto obviamente lo escribimos con más cuidado, si hay algún interesado, pues ahí está el artículo, si buscan, no sé, Pineda en el archive, pues en Quantum, ahí lo van a encontrar. Y nos topamos con otro problema que es el del mapa inverso. Sin embargo, pues déjenme ver porque ya estamos sobre el tiempo. Déjenme ver qué figuritas tengo y les muestro. Yo no les voy a decir mucho del mapa inverso de este problema, excepto que es un problema que le sirve a uno, digamos, para estudiar dinámica efectiva. La dinámica cuando uno mira un sistema cuántico de muchos cuerpos y uno no tiene, digamos, control absoluto sobre sus instrumentos de medida, entonces eso es un paso como intermedio. También uno puede estudiar o puede, digamos, considerar qué tan probable es ver determinados estados y para eso pues, nos serviría el mapa inverso. Y también les muestro una figurita, a mí me encantan las figuritas. Este es como una visualización del mapa inverso para 2 qubits y sin explicarlas se las dejo, porque pues a mí me gustan las figuritas y pues esta cuando la produjeron pues me emocionó mucho porque nos permitió comenzar a resolver el problema matemático de manera exacta y ganar cierta intuición. Pues yo creo que ya, Daniel, yo creo que eso es lo que les tenía para... Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Podemos agradecerle con un aplauso virtual o pueden abrir sus micrófonos y aplaudir.